Vamos a orar. Hacemos una oración juntos, ¿sí? Ora por mí y yo oro por usted, ¿va? Señor, gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque podemos adorarte con libertad, Señor. Gracias por la vida de los muchachos. Gracias por las herramientas que provees, como los instrumentos, como el local. De verdad, muchas gracias, Señor. Ahora queremos pedirte que nos ayudes, Señor, en este tiempo. Ayudes a mi hermano, aún mi corazón, a recibir tu palabra. Que podamos abrazarla, Señor, y que esto, Señor, transforme nuestras vidas. Que nos dé esperanza, que nos dé aliento, Señor, para caminar todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Ando un poquito resfriado. Ya no huelo ni me sabe nada. No es cierto. Como que no respiro. No, tranquilos, es una gripita normal. Bien, acompáñenme por favor. ¿Cuántos traen Biblia? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Cuando estén ahí me dicen, por favor, ya llegué, amén. ¿Sí? Bien. Dice, porque el Señor mismo, se los voy a leer una versión actual, bajará del cielo y a la voz de mando, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron unidos a Cristo. Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos entre nubes y saldremos por los aires al encuentro del Señor. De este modo viviremos siempre con el Señor. Dense ánimos, pues, unos a otros con esta enseñanza. ¿Sí? Hoy veremos un tema que personalmente considero es una de las verdades más contundentes de la Biblia. ¿Sí? Es un tema lleno de luz y de esperanza que tiene como fin dar ánimo al creyente. Esta serie tiene como propósito establecer cuáles son las doctrinas esenciales de la Biblia, aquellas que hemos abrazado como nuestra base de fe. Por eso la serie se titula Nuestra Declaración de Fe. ¿Sí? Este tema ya es parte de la serie Nuestra Declaración de Fe. Hicimos 4 semanas, hicimos un paréntesis, ¿verdad? Ya cerramos el paréntesis la semana pasada y hoy continuamos con esta serie. Sí. Entonces, el tema del día de hoy se titula El traslado de la iglesia, o conocido también como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Sí. Ahora, debo decir que en esta enseñanza, nos será imposible tocar todos los puntos correspondientes a este gran acontecimiento. Sí. 1 hora para abarcar toda esta doctrina está complicado. Por otro lado, no es el propósito exponer un estudio escatológico exhaustivo acerca del traslado, el arrebatamiento de la iglesia. Sí. Ya tendremos oportunidad para eso. Quizá en miércoles tomaremos algunas horas para hablar de una manera más profunda acerca de esto. La verdad, porque es un tema que creo que la iglesia no debe de ignorar. Es importante. Sí. Sin embargo, la enseñanza del día de hoy, si tiene como propósito, repito, establecer nuestra posición como congregación respecto a este tema. Y por supuesto animar, exhortar al creyente y abrazar esta gran promesa. Es un tema complicado, hay muchas posturas. Casi todos los temas que tienen que ver con la cuestión escatológica, hay muchas posturas respecto a esto. No nos vamos a meter por ahí. Sí. No vamos a recargarnos a ninguna postura, no nos vamos a ir, simplemente vamos a hablar en un término general de este acontecimiento que está en la Biblia y que es claro observarlo, ¿sí?
Entonces, hay algunas preguntas que debemos de hacernos. ¿Existe un arrebatamiento de la iglesia en la Biblia? Sí. ¿Es un invento de la iglesia moderna? ¿Jesús habló acerca de esto? ¿Los primeros creyentes cristianos creían en esta doctrina? Yo espero de verdad, mis amados, con la ayuda del Señor, que estas preguntas puedan ser respondidas a lo largo de la enseñanza. ¿Sí? Bien, ¿estamos listos? Vamos a empezar. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Sí? O el traslado de la iglesia. Quiero introducir la enseñanza con la conclusión de esta. ¿Sí? El traslado o arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento más esperado por la iglesia de Cristo, en el cual Jesús viene por aquellos que creen en Él, tanto vivos o muertos. Va de nuevo. El traslado o arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento más esperado por la iglesia de Cristo, en el cual Jesús viene por aquellos que creen en Él, tanto vivos como muertos. Sí. A esta doctrina se le conoce también como rapto de la iglesia, ¿no? Hace muchos años, tenía como unos 16, 17 años, tenía como un año que había llegado a la iglesia. Yo vi una película que se llamaba El Rapto, algo así. Era la Chucky, le queda cortita esa película, ¿no? Te daba un miedo porque pasaban un montón de cosas en esa película, ¿no? Debo decir que no es el propósito este tema causar temor. Al contrario, es un tema de aliento. Sí. Y lo voy a estar diciendo a lo largo de toda la enseñanza. Repito, a esta doctrina también se le conoce como rapto de la iglesia. La palabra rapto viene de la traducción latín de la palabra griega arpazo, sí, que quiere decir llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible, es tomar con violencia. Sin embargo, no es la palabra correcta para referirse a este acontecimiento. La mejor traducción a esta palabra arpazo es arrebatamiento o traslación para indicar este evento, ¿sí? Repito, muchos se refieren a esta doctrina como rapto de la iglesia, pero la verdad es que Dios no se llevará a nadie a la fuerza, mis amados. ¿Sí? Él se llevará consigo a quienes quieran estar con Él. Dios no raptará a la fuerza por cuanto Dios no es un secuestrador, pues. ¿Sí? Dios no va a secuestrar a nadie. Dios toma de lo suyo, lo que le pertenece, lo que compró para sí mismo. ¿Sí? Y lo hará de manera violenta. Sí. Ahora, esto no es en un sentido alegórico, no, sino es totalmente literal. Seremos trasladados al cielo junto al Señor. Sí. Ahora, siempre que se usa la palabra arpazo en el Nuevo Testamento, se refiere a trasladar a otro lugar. Voy a mencionar 3 textos, entre ellos 1 de Tesalonicenses que acabamos de leer. En Hechos 8:39 dice lo siguiente: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es esta misma palabra. Dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En 2 Corintios capítulo 12, verso 2 al 4, el apóstol Pablo está hablando de sí mismo como tercera persona. Y dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Sí. Esta palabra que está utilizando es esta misma palabra que se usa en 1 de Tesalonicenses 4:17, cuando dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Está hablando de un traslado, de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del arrebatamiento o el traslado de la iglesia, casi siempre tenemos como referencia 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Sin embargo, Pablo no solo a los hermanos de Tesalónica les habló de este gran misterio, sino también a los hermanos de Corintio. Por favor, acompáñeme a 1 de los Corintios capítulo 15, verso 51.
Cuando estemos ahí me dicen. ¿Ven? Bien. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Poderoso este texto. Hay algunos puntos sobresalientes, mis amados, de la doctrina del traslado de la iglesia que quiero que tomemos en cuenta. En primer lugar, que es un misterio. Sí, es un misterio. Ahora, misterio en el sentido bíblico significa, por un lado, el plan de Dios, el propósito eterno de Dios en la historia y su soberanía en ella, y por otro lado la circunstancia o la situación que es el medio por el cual ese plan secreto de Dios se lleva a cabo. Sí. Aquí dice el apóstol Pablo, os digo un misterio. Estos misterios del Señor tienen como propósito ser revelado en algún momento. No es algo que se mantiene oculto. Es un misterio no mencionado antes, no como con estas características. No hay registro de ella. Tenemos algunas figuras, hay algunas sombras, hay referencias, pero no había una enseñanza en todo el Antiguo Testamento respecto a este gran acontecimiento. No así. Enoc en Génesis 5:24 y Elías en Segunda de Reyes 2 del 1 al 12 puede referirse a un traslado personal. Sí. Físico. Sin embargo, repito, este misterio fue revelado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, poniéndose como promesa su regreso para los suyos. Sí. Los antiguos creían en la resurrección de los muertos. O sea, creían en un paraíso, la restauración del reino de Israel, pero este gran misterio, repito, el traslado de los suyos, este arrebatamiento con violencia de vivos y muertos siendo transformados en incorrupción para así encontrarnos con nuestro Mesías, nuestro Salvador en las nubes, no. Este gran misterio se desveló hasta los tiempos postreros. Por eso el apóstol Pedro menciona en su primera carta que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice, y administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio. Ahora, ¿cuáles eran esas cosas que los antiguos administraron, que se anunció no para ellos, sino para nosotros, por medio de aquellos que predican el Evangelio, por medio del Espíritu Santo que desciende del cielo? Bueno, vayamos allá a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 5, porque ahí el apóstol Pedro habla acerca de eso. Sí. Dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pablo habla acerca de primicias, ¿recuerdan? Él es la primicia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muchos han abrazado esta gran verdad. Vivieron esperando esta gran promesa.
esa salvación que estuvo preparada desde el principio, que se manifestaría en el tiempo postrero. Ahora, en el Evangelio de Lucas nosotros podemos ver a Jesús hablando acerca de los últimos tiempos. Y dice nuestro Señor Jesucristo que después de que sucedan todas estas cosas, guerras, terremotos, señales, etc., en Lucas 21:27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando Jesús está hablando acerca de esto, también les dice a sus discípulos que su corazón no debe de verse turbado. Dice que no se turbe su corazón. Dice: creer en Dios y creedme también a mí. Y esto es bien importante. Creer en Dios, dice, y creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre, dice, hay muchas moradas. Dice: si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, dice, yo preparo un lugar para vosotros. Y vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Qué hermosa promesa, ¿no? El consuelo de Jesús para sus discípulos, mis amados, fue que un día regresaría por ellos. Sí. Que era necesario irse al Padre y preparar morada para cada uno de ellos. Mientras tanto, su Santo Espíritu estaría con y en ellos, con el ferviente deseo de verle de nuevo. Sí. Dice la palabra que el Espíritu Santo, junto con la esposa de Cristo, que es su pueblo, su iglesia, los suyos, anhelan su regreso. La Escritura dice en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Ahora, este gran misterio es revelado al creyente por medio del Espíritu Santo y es confirmado por los ángeles en Hechos 1:10. Después de que Jesús estuvo con sus discípulos, Él empieza a ascender, sí. Y mientras Él ascendía, dice que una nube cubrió y se acercaron dos varones con túnicas blancas. ¿Recuerdan? Eso está en Hechos 1:10. Y se acercaron con ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Sí. Ahora, ¿sabe qué es algo sumamente conmovedor, poderoso a la vez? Que esta, mis amados, fue una petición de Cristo al Padre. En Juan 17:24, el Señor dice: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Mis amados, según las Escrituras, esta petición, tiene garantía de cumplimiento, puesto que Dios no le negó nada al Hijo. De hecho, hay un salmo profético en Salmo 2:8 que habla precisamente de eso. Cuando Jesús fue tentado, fue un salmo que citó Satanás. ¿Sí? Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Por tanto, mis amados, podremos decir con toda seguridad que estamos ante un acontecimiento narrado por las Escrituras, prometido por Jesús mismo, confirmado por los ángeles y enseñado por los apóstoles. Es una garantía de que así será, de que nos vamos con Él, nos vamos, ¿verdad? Ahora, los dos textos que hemos leído haciendo referencia al arrebatamiento, que no todos los textos que he hablado hablan acerca del arrebatamiento, hay otro acontecimiento que al final voy a mencionarlo, que es 1 de Tesalonicenses 4 y 1 de Corintios 15, tienen en común la victoria sobre la muerte. La frase en Tesalonicenses es: de este modo viviremos para siempre con el Señor. Y la frase en Corinto es: sorbida es la muerte en victoria. La doctrina del traslado de la iglesia es parte de la obra de Cristo, mis amados. Sí.
Sin la resurrección de los muertos y el traslado de los suyos a casa, no tiene sentido la misión de Jesús. Está incompleto. Sí. Por tanto, este gran misterio lleva implícito que para algunos no habrá muerte. Sí. Para algunos no habrá muerte. Podemos ir al cielo sin sufrir el resultado final del pecado, la muerte. Esto es para quienes estemos vivos para cuando el Señor venga. Una vez me preguntaron, ¿y cómo va a ser? No sé. Hay ciertos elementos, ¿verdad? Y te voy a hablar un poquito más de eso. Pero podemos ir, repito, al cielo sin sufrir el resultado final del pecado en ese sentido. Ahora, incluye a todo creyente. Dice, no todos dormiremos, dice el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados. No todos pasaremos por ese mismo camino, pero todos seremos transformados. Todo aquel que es un fiel seguidor de Jesús será llevado con él. Todo, tanto vivos como muertos. Sí, todos. Ahora, hay distintas posturas respecto a esto. Repito, no me meteré por ahí. Sí. Dejaremos esto para alguna otra ocasión. Sí. Lo que podemos observar, mis amados, es que la promesa de traslado de la iglesia, todos, si no vemos referencia directa a un traslado parcial, ¿sí? No lo hay, existe, todos, ¿sí? Otro elemento importante es la transformación. Volvamos por favor al texto de 1 Corintios, capítulo 15, verso 51. Primera a los Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tanto vivos como muertos, necesariamente, mis amados, necesitamos ser transformados para así poder habitar en la presencia del Dios eterno. Va a empezar, ¿no? Es decir, este cuerpo no soporta la gloria de Dios. Es imposible. Sí. Según la narrativa del apóstol Pablo, será instantáneo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí hay muchas referencias, sí, hay referencias, ¿verdad?, de las trompetas del Apocalipsis, en donde hay un juicio, etcétera, etcétera. Yo quiero mencionar algo que se me hace muy interesante. Muchos concuerdan que cuando el apóstol Pablo habla de tocar trompetas, también hace referencia a la fiesta solemne de Yom Teruah, que significa el día de aclamación, lo cual se lleva a cabo precisamente al sonar las trompetas o el shofar. Sí. Esta fiesta de las trompetas está incluida en la fiesta de los tabernáculos. De hecho, es el inicio de esto. Sí. Esta fiesta tiene como principal propósito reunir todas las naciones, las tribus de Israel para dar comienzo al año nuevo. Indica un nuevo comienzo. Sí. Y tiene mucho sentido con la narrativa bíblica. Sí. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Por otro lado, esta frase a la final trompeta habla acerca de un juicio. Sí. Entonces dice que todos los muertos se levantarán, pero no con cuerpos como los nuestros, sí, sino con sus cuerpos. Dice, estos cuerpos serán transformados, ¿sí?, por cuerpos incorruptibles, incorruptos. La palabra incorrupción que se utiliza en el griego aquí es una palabra muy difícil de mencionar, que no la voy a mencionar, pero significa inmortalidad y hace referencia a un cuerpo que no está en descomposición como el nuestro, mis amados. Porque sí sabía que se está descomponiendo, ¿va? ¿Verdad? Déjese de bañar unos 3 días. ¿A qué huele? A muerto, ¿no? Unos más que otros. Nuestro cuerpo se está descomponiendo, ¿sí? Bueno, la referencia ahí, ¿verdad?, es que este cuerpo incorrupto, bueno, ya no sufrirá constantemente ese deterioro, ¿verdad? Entonces, quienes estemos vivos, por un lado los muertos dice que resucitarán con estos cuerpos transformados, ¿sí?,
por cuerpos incorruptibles, y quienes estemos vivos durante este gran acontecimiento, dice que seremos transformados. ¿Transformados en qué? Algunos ya se están transformando, ¿no? Me acordé una vez un amigo, vimos a otro amigo que tenía muchos años sin verlo. Le dice, brother, tú no has cambiado, tú has transformado, dice, ¿no? Porque estaba muy distinto, ¿no? Bueno, algunos hemos sido transformados, ¿verdad? Físicamente. Ahora, nuestros cuerpos serán igualmente transformados por cuerpos incorruptibles. Ahora, ¿cómo se verá esto? No sé. Quizá algunas películas o caricaturas, ¿verdad?, nos puedan hacer que nuestra imaginación vuele, ¿no? Hay mucho en la televisión acerca de transformación, ¿no? La mayoría de los hombres de mi generación pensaron en Goku, ¿verdad? Transformándose en Super Saiyajin, pero yo creo que aún todos los efectos especiales que pueda mostrarnos Hollywood se quedan muy lejos, mis amados, de lo que va a suceder realmente y de lo que vamos a experimentar. ¿Cómo será esa transformación? No lo sé, sin duda será algo extraordinario, sumamente poderoso. ¿Sí? ¿Qué forma tendremos? ¿A qué edad seremos transformados? No lo sé. Y ciertamente hay posturas, ¿verdad? Hay líneas, hay quienes aseguran cosas. Repito, no nos vamos a ir por ahí. Pero de que seremos transformados por un cuerpo incorruptible, seremos transformados. ¿Sí? Eso es innegable porque la palabra lo dice de manera clara. ¿Sí? Entonces nuestros cuerpos, aquellos que estaremos vivos durante este acontecimiento, serán transformados, ¿sí? Transformados por un cuerpo incorruptible, capaz de soportar en primera instancia la presencia del Señor. Porque recordemos que la promesa de Jesús fue precisamente venir por nosotros para que estemos con Él. ¿Sí? Y Jesús, antes de irse, muchas veces les dijo a sus discípulos y a quienes lo oían, aún no he ido al Padre. Él está en la presencia del Señor. Cuando nosotros vemos la narrativa bíblica de la muerte de Esteban, mientras Esteban les predicaba, dice que los cielos fueron abiertos y él vio a Jesús a la derecha del Padre. Es decir, Jesús está en la presencia de Dios mismo. Por tanto, ¿a dónde el Señor nos llevará? Con el Padre. Sí. Y para poder estar en el mismo lugar en donde el Padre está, necesariamente nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Este cuerpecito no aguantaría estar ahí. Si a veces no aguanta ni levantarse en la mañana, ahora imagínese ante la presencia de ese Dios todopoderoso. ¿Sí? Entonces, quiero hablar acerca de la diferencia entre el traslado y la segunda venida de Jesús. ¿Sí? El traslado, que es el arrebatamiento, ¿sí?, de todos los creyentes, y la segunda venida es la manifestación de Jesucristo. El arrebatamiento tiene que ver con los santos tomados en el aire. ¿Sí? La segunda venida con el regreso de Cristo en la tierra. Cuando el apóstol Pablo se refiere al traslado o el arrebatamiento, siempre se refiere a este acontecimiento como un abrir y cerrar de ojos. Cuando Jesús habla acerca de su venida, dice que todo ojo lo verá. Es decir, todas las naciones verán que Jesús vendrá sobre las nubes. ¿Sí? Será algo público. El arrebatamiento será algo que no nos daremos cuenta. ¿Sí? Y el arrebatamiento conduce el tiempo de la tribulación. La segunda venida habla acerca del reino milenial. Algunos preguntarán, ¿el arrebatamiento es antes, durante o después de esta gran tribulación? Hay diferentes posturas respecto a esto, mis amados. Personalmente tengo mi postura y me inclino hacia algunas, sin embargo hoy no tocaremos ese punto. ¿Sí? Y creo que puede ser algo en donde podamos discrepar sin que haya mayor relevancia, ¿sí? Usted puede creer que es antes, usted puede creer que es durante o puede creer que es después, y no hay mayor relevancia en ese sentido. ¿Sí? ¿Cuándo sucederá? Repito, hay diferentes posturas, todas con un muy buen sustento,
Conozco a predicadores que respeto muchísimo, que creen, ¿verdad?, que el rapto, el arrebatamiento será antes de la gran tribulación y tienen su sustento bíblico. Hay quienes hablan de 3 años y medio, ¿verdad?, es decir, a la mitad de esta gran tribulación que será llevada a la iglesia, y tienen su sustento bíblico, como aquellos que dicen que la iglesia vivirá esta gran tribulación. Y tienen su sustento bíblico también. Y respeto las 3 líneas. Hoy no nos vamos a ir por ahí porque nos llevaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Y la realidad es que no es una plataforma para dar un estudio escatológico, ¿sí? Repito, estamos estableciendo una doctrina la cual creemos como congregación y que es importante que conozcamos. El Señor viene por nosotros, ¿sí? Bien, entonces el arrebatamiento es inminente, mis amados. La segunda venida, repito, es predecida por muchas señales, ¿sí? El arrebatamiento tiene un mensaje de consuelo y eso es importante, ¿sí? La segunda venida de Jesús tiene un mensaje de juicio. Cuando todas las naciones vean al Señor venir, muchos se darán de topes en la cabeza y dirán: ¿por qué no creí? ¿Sí? El traslado de la iglesia, repito, da un juicio, ¿verdad? Lleva la apertura hacia ese tribunal de Cristo, ¿sí? Un tribunal para el creyente. La segunda venida será previa al juicio para todas las naciones, ¿sí? El arrebatamiento, ¿sí? En el arrebatamiento no serán afectadas las naciones. En la segunda venida todos serán juzgados, por tanto se verá afectadas las naciones, ¿sí? En el arrebatamiento solo participan los creyentes. En la segunda venida de Jesús se verán involucrados todos los hombres. El arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira. La segunda venida será al final de ese día. El arrebatamiento abre para la iglesia un encuentro con Cristo. La segunda venida habrá la implantación del reino de Dios en la tierra, ¿sí? Ahora, el creyente, mis amados, debe de estar esperando al Señor, sí o sí. Hay muchas enseñanzas respecto a esto. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, verso 20: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Cuántos anhelan esto? ¿De verdad lo anhelan? O algunos todavía dicen: no, espérate, Señor, todavía no vengas. Porque tiene implicaciones, ¿sabe? Esto implica cosas, ¿sí? Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo, y lo transformará en un cuerpo glorioso igual que el de Él. ¿Por qué no están contentos? Tiene implicaciones esto, mis amados. Dice: y lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Acabo de leer Filipenses 3:20. Ahora, la palabra del Señor nos enseña cómo esperar la venida. Él nos dice cómo, ¿sí? El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versos 13 y 14, dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. En la traducción de las Américas dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y ya hemos hablado de esas buenas obras. No son obras que se nos puedan ocurrir a nosotros. Son aquellas que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras de salvación. Y esto tiene que ver con vivir bajo la perfecta voluntad del Señor, guiados por su Santo Espíritu. Alguien dijo una vez: debemos de trabajar como si el Señor viniera dentro de 1000 años, pero vivir como si el Señor viniera hoy mismo. Dicen que algunos de los creyentes del primer siglo
Por supuesto, abrazando esta gran verdad de que el Señor venía pronto, muchos de ellos renunciaron a sus trabajos, se subían a sus azoteas y decían, pues el Señor viene en cualquier momento. Pues ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago si el Señor ya viene? La palabra de Dios nos advierte y nos dice que debemos estar todo el tiempo diligentes, estar atentos, buscando siempre hacer la voluntad del Señor, siendo dirigidos por Él. Y mis amados, debo de decir que para esto necesitamos desarrollar una comunión con Él, mucho más ferviente de la que quizá hoy tenemos. Una comunión con su palabra, siendo guiados por Él. Y no solo eso, sino por supuesto tener el corazón dispuesto a obedecerle. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, verso 1: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Mis amados, cuando el apóstol Pablo habla acerca de aceptados, ¿verdad? Aceptable a Dios, es que nosotros no podemos presentar nuestra vida delante de Dios como nosotros se nos ocurre. Y eso es bien importante. Es que creo que yo reúno los requisitos necesarios como para que el Señor cuando venga me lleve. ¿Será? ¿Cuál es nuestro filtro? ¿Cuál es nuestro filtro? Cuando habla de presentar nuestras vidas aceptable a Dios, es según lo establecido por Él. Es que dice Dios, ¿qué es lo que Dios demanda para cada uno de nosotros? Y bueno, las demandas, la realidad es que son particulares. Hay una instrucción general al esposo amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. A la esposa sujetarse al esposo como la iglesia se sujeta. A los hijos honrar a los padres. A los padres no provocar a ira a los hijos. Al que es patrón, ¿verdad? Tratar con dignidad al que Dios ha dispuesto para su labor, y aquel que trabaja, que lo haga como para el Señor. Hay instrucciones generales para cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos instrucciones muy particulares, porque quizá hay una esposa que le guste planchar, pero no le guste lavar trastes. Y no estoy resumiendo solamente, escúcheme, no estoy resumiendo o no estoy etiquetando algunas cosas como, es que está muy femenino. No. La verdad es que hay funciones muy específicas, mis amados. Y no estoy diciendo que lavar traste y planchar es exclusivo de la mujer. El hombre también lo puede hacer. Sí. Pero a lo que voy es que hay particularidades. Puede ser un hombre muy amoroso, muy detallista, pero es flojo, no trabaja. ¿Me explico? O puede ser un hombre muy trabajador, pero es un cocodrilo con su esposa. Para todos hay, pues. Dios trata de manera particular con cada uno de nosotros y Dios sabe en dónde necesitamos ajustarnos. Ciertamente hay enseñanzas generales en la Biblia, pero por eso, mis amados, necesitamos nosotros desarrollar una relación personal con el Señor. Sí, Señor, sé que debo de amar, sé que debo de instruir, sé que debo, pero ¿cómo? ¿Cómo debo de hacerlo con mis hermanos? Es que yo amo a mi hermano, yo amo a mis hermanos. Bueno, quizás hay cosas en donde no estés mostrando el amor de Dios. Y necesitamos sensibilidad. Repito, y eso solamente lo podremos tomar o podemos echar mano desarrollando una relación personal con el Señor. Sí. Como creyentes que esperamos al Señor, debemos de estar en continua purificación, mis amados. Sí o sí. De hecho, Juan, no voy a ir ahí, pero en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 2 y 3, habla acerca de eso. Purificarnos constantemente. ¿Sí?
Ahora, los objetivos de quienes esperamos el regreso del Señor serán totalmente celestiales y no terrenales. Es decir, cada una de nuestras metas, motivaciones y objetivos del día a día mostrará o muestra dónde está escondido nuestro corazón. Mientras tanto el Señor viene, ¿en dónde está puesto mi corazón? Una consideración sincera de nuestra manera de vivir, mis amados, nos dará la medida de nuestra esperanza. Yo he escuchado a creyentes que dicen, es que no me gustaría que el Señor venga ahora, porque hay cosas que quizá no tengo en claro con el Señor. Y si sucede todo lo que la Biblia dice que va a suceder, y de repente veo a los muertos resucitar y veo que se empiezan a transformar mis hermanos, estoy haciendo una sátira de esto. ¿Qué es lo que va a pasar, Señor? Cuidado con esa duda en el corazón. El apóstol Pablo, tocando este tema, dice: anímense unos a otros con esta enseñanza, porque el creyente verdadero se sabe de Dios y sabe que cuando Jesús dijo: Señor, todos los que tú me diste estarán conmigo en el reino celestial, esa es una verdad. Y no hay duda en ese sentido. Si dudamos, preocupémonos por esa duda. Es que no soy perfecto, pues ninguno lo es. Recordemos que la salvación, mis amados, no tiene que ver con obras, que tiene que ver, por supuesto, como el resultado de aquellos que hemos creído. Ya hemos hablado mucho de eso. Pero es dónde está el corazón. ¿Me ayudan, por favor? Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Esto debe de ser tan esperanzador para usted y para mí. Es como aquel que tiene mucho tiempo sin ver a su amada y que la extraña. Yo no le pedí permiso a mi hermana Sidelín, pero no creo que haya problema por lo que voy a comentar. Cuando yo fui a visitar a su abuelo, algunos meses antes de que él falleciera, él me decía: Ángel, yo ya me quiero ir porque extraño tanto a mi esposa. Y era tan conmovedor, ¿sí o no, Carlitos? Y dices, wow, ese hombre la amó. Y de verdad la amó, no solamente, a mí me tocó conocerlo. Era muy particular su esposa. Pero él decía: Ángel, yo ya me quiero ir porque extraño tanto a mi esposa. Yo ya quiero verla. Cuando en Apocalipsis habla acerca del espíritu y la novia, dicen: ven. Yo puedo relacionar perfectamente ese corazón del amado atesorando y anhelando el encuentro de su esposa o de su esposo. A mí me gusta cuando me ha tocado que no he podido dormir en casa porque he salido por una u otra razón, o que no dormimos en el mismo lugar. Dice mi esposa: yo no puedo dormir si tú no estás conmigo. Hay un anhelo, y ese es resultado de amor. ¿Por qué no anhelamos al Señor? Es una buena pregunta. ¿Por qué no anhelamos su venida cuando la Escritura dice que los creyentes lo anhelan? Quizá la mayoría dice: no, sí, yo ya deseo verle. Yo ya deseo estar con Él. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en una reunión de
de pastores. Estuvo acá el pastor Jorge Lozano. Él tuvo algunos problemas de salud, múltiples infartos, cáncer. Después de eso le dio COVID. Y él decía algo muy padre. Él, entendido en que al final del día el Señor, él decía, miren, ni el COVID, ni el cáncer, ni un accidente es quien los mata. Es el Señor quien dice, bye. Pero cuando él platicaba esa experiencia, él decía, él manifestaba ese anhelo por estar en la presencia de Dios. Creo que es algo particular de todo creyente. El apóstol Pablo decía, miren, a mí me encantaría estar en la presencia de mi Señor, pero a causa de ustedes sé que todavía no me puedo ir. No sé si usted alguna vez ha orado así. Yo sí lo he hecho. Y digo, bueno, tengo 3 pedacitos que creo que todavía no es tiempo de irme. Al final el Señor sabrá cuándo. Pero quiero animarles a desear. Un día, mis amados, estaremos con el Señor para siempre. Con un cuerpo que ya no le dolerá ni la espalda, ni la cabeza, ni la rodilla, ni el hombro. Con un cuerpo en donde ya no sentirá dolor, en donde ya no habrá angustia, en donde ya no va a haber preocupación. Todo lo que este mundo nos ofrece, en el que cuántas veces no nos aferramos tanto. Dios nos da algo mucho mejor. Sí. Mis amados, esta gran verdad que la Biblia narra acerca del traslado de la iglesia hacia un lugar celestial junto con nuestro Señor, sí, es algo que debemos de abrazar y anhelar todos. Sí. Oramos al Señor y damos gracias. Señor, muchas gracias. Gracias por esa promesa, Señor, de que no nos dejarás aquí, de que un día vendrás por los tuyos y los llevarás, Señor, y estaremos juntos en ese lugar que tú has preparado, esas moradas, Señor, que has preparado. Nuestra imaginación quizá nos puede jugar, Señor, y nos puede llevar a errar en el cómo, en el dónde y en el cuándo. Señor, pero lo que tú estableces en tu palabra, Señor, es que sí sucederá. Y ahí descansamos, en que estaremos contigo en el lugar que tú quieres, como tú quieres y cuando tú quieres. Porque tú eres un Dios soberano. Y los misterios se llevan a cabo según tu soberanía, Señor. La verdad, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella quizá podemos ver un poco de lo mucho, Señor, que tú eres, y lo suficiente para que podamos vivir piadosamente, para que podamos vivir según tu voluntad. Quizá no hayamos resuelto, Señor, los misterios más profundos, escatológicos, pero hay tantas cosas que tú nos has mostrado que son tan prácticas, las cuales necesitamos obedecer y necesitamos abrazar. Y ahí es donde yo quiero, Señor, que nos lleves, que tu Santo Espíritu nos lleve a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, que podamos abrazar tu verdad y que podamos caminar, Señor, en ella. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo ruego, Señor, que nos ayudes mientras tú vuelves por nosotros, mientras nos vamos contigo, Señor.
Tú danos la fuerza, la firmeza para mantenernos, porque no es una vida sencilla, Señor. Vivimos en un mundo hostil, en donde constantemente tenemos que resistirnos no solamente a nosotros mismos, a nuestra carne, a la concupiscencia de nuestro corazón, sino también a la influencia del mundo, sino también a la influencia de terceros. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra vulnerabilidad, reconocemos, Señor, lo pequeño que somos y que no podemos con nuestras fuerzas. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu intervención, Señor. Así que te buscaremos todos los días e iremos contigo, Señor, para que seas tú quien nos fortalezca, para que seas tú, Señor, quien nos dé ese ánimo para vivir la vida, Señor, como es digna de ti. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Familia, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. ¿Sí? Saludos en casa.